Jenny, ya puedes empezar, ya se está grabando. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jennifer Molina y hoy hablaremos del tema de atención de parto normal. Vamos a ver todos aquellos movimientos que realiza el feto para poder trasladarse a través del canal de parto y cómo observarlos, diagnosticarlos y todas las atenciones que tenemos que tener durante los diferentes periodos del parto. Vamos a iniciar hablando brevemente de la evaluación inicial, en el que vamos a hacer una historia clínica a la paciente, los datos de identificación, consulta por, recordando que en este consulta por se ubica lo que la madre dice por el cual llegó con las propias palabras de ella. La presente enfermedad con los signos y síntomas, la fórmula obstétrica, recordando que hay que poner las gestas, o sea, el número de embarazos que ha tenido, incluyendo el actual, los embarazos a término, los partos pretérmino, los abortos y los hijos vivos. Recordando que hay que preguntar sobre la fecha última de regla, porque a partir de ella podríamos calcular la fecha posible de parto. Que recordando esto se hace con la fórmula de Nagel, con la fecha de la última regla se le suman los 7 días y se restan 3 meses. Hay que preguntar antecedentes personales, el examen físico completo, evaluaciones de riesgo obstétrico y tener en cuenta siempre la relación médico-paciente y los exámenes de laboratorio. Vamos a hablar de lo que es el examen obstétrico. Inicia con una inspección con la medición de la altura uterina, que esta la vamos a realizar con una cinta métrica a partir de las 20 semanas y se mide la distancia que va desde el fondo uterino hacia el pubis. Digamos, si esta medición nos da 28 semanas, 28 centímetros, perdón, es posible que la paciente tenga una edad gestacional de 28 semanas. También tenemos que hacer las maniobras de Leopold, que vamos a hablar más adelante, pero que estas se realizan a partir de las 28 semanas de gestación. Si se realizan antes, podría ser que no palpemos absolutamente nada, al menos que la madre sea muy delgada. Luego tenemos la auscultación de la frecuencia cardíaca y la actividad uterina, que estas se pueden hacer a través de un monitor o de manera manual. La actividad uterina la podemos obtener al poner ambas manos en el fondo uterino y contar cuántas contracciones se tienen en 10 minutos y cómo vamos a saber que está teniendo una contracción. Vamos a saberlo porque el fondo del útero se vuelve rígido, se vuelve duro y cuando ha pasado la contracción, este ya está blando. La auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, vamos a hablar más adelante cómo podríamos tomarlo con el estetoscopio, haciendo un recordatorio que la frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160. Si es abajo de 110, estamos hablando de una bradicardia, y si es arriba de 160, de una taquicardia. Para hablar de todos estos movimientos que tiene el feto durante el embarazo, hay que ver todos estos movimientos que tiene dentro del abdomen de la madre. Tenemos la situación fetal, que es la relación entre el eje longitudinal del feto y de la madre. Y aquí tenemos una imagen en donde podemos ver la situación longitudinal, que es la que nos compete porque estamos hablando de parto normal, que sería con una presentación cefálica. Se espera que al final del parto esté en esta posición. También tenemos la situación oblicua, que la observamos al final de la imagen, y es cuando el eje fetal y materno se cruzan en un ángulo de 45 grados. Y la transversa, que esta se puede dar por factores como una placenta previa o anormalidades uterinas. Tenemos la presentación fetal,
es aquella porción del cuerpo fetal que se encuentra más próximo al canal de parto, y aquí tenemos las imágenes. Podemos tener una presentación cefálica en el cual el niño el feto tiene una cabeza flexionada con el mentón con una mínima proximidad al tórax. También tenemos la presentación bregmática y de frente, que estas son presentaciones transitorias durante la gestación, y la presentación de cara. Y también tenemos la presentación pélvica, que tiene 3 variantes: la completa, la de franca y la podálica. Todas estas presentaciones las podemos detectar a través de las maniobras de Leopold, que vamos a hablar más adelante, a través de un tacto vaginal o la ecografía. Tenemos la actitud o postura fetal, que es la relación de las diferentes partes fetales entre sí. Vamos a tener la actitud flexionado y extendido. Podemos ver en la figura A que tenemos la actitud flexionado. En este vamos a ver que la columna vertebral tiene una marcada convexidad, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan a la altura de las rodillas. Y por otro lado, en la figura D, tenemos la actitud extendida, que ya la columna vertebral pasa de tener una marcada convexidad a ser cóncava. Vamos a hablar de posición fetal. Es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación respecto del lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Si tenemos una presentación cefálica, como observamos en la imagen, nuestro punto arbitrariamente elegido sería el occipucio. Si tenemos una presentación de cara, nuestro punto arbitrariamente sería el mentón, y si es pélvica, el sacro. Y tenemos la variedad, que es parecida a la posición fetal, solamente que a partir de la porción particularmente escogida de la presentación, vamos a decir si este es anterior, posterior o transversa. Y en una presentación cefálica, como nuestro punto particular sería el occipucio, y tendríamos occipucio anterior, occipucio posterior, occipucio anterior izquierdo o derecho, o occipucio posterior derecho izquierdo. Y en esta imagen lo podemos ver a la perfección. Si tenemos que el occipucio está en la parte posterior, tendríamos un occipito posterior izquierdo. Por el contrario, si está anterior, es un occipito anterior izquierdo. Para el diagnóstico de la presentación y la posición fetal, tenemos las maniobras de Leopold, el tacto vaginal, la ecografía y la radiología. Hablaremos de lo que son las maniobras de Leopold. Estas son 4 maniobras, y a partir de ellas vamos a identificar situación, presentación, posición, variedad y actitud, recordando que siempre nos tenemos que parar al lado derecho de la paciente. Con la primera maniobra, la que podemos ver en el cuadrante superior izquierdo, se palpa en el fondo uterino, y se trata de palpar qué porción del feto es la que está siendo ocupada. Si palpamos una masa grande y nodular, estaremos palpando nalgas. Pero si tocamos una porción dura, redonda y móvil, sería la cabeza. Si tocáramos nalgas, sería una presentación cefálica. En la segunda maniobra, vamos a poner ambas manos a los ambos lados del abdomen materno. Y con esta maniobra vamos a identificar la posición y la posición fetal, en la cual si tocamos en un lado de la madre el dorso, estaríamos tocando una superficie regular y convexa. Y si tocamos una estructura
Irregular y movible estaríamos hablando de las extremidades. Esta maniobra es muy importante porque al momento de detectar a dónde está el dorso fetal, podríamos encontrar el foco cardíaco, ya que podríamos buscar este foco en el lado a donde encontramos el dorso, que en este lado, en esta imagen sería el izquierdo. Luego tenemos la tercera maniobra, en la cual vamos a identificar si el feto está encajado o es cabeza flotante. Más adelante vamos a hablar qué es encajado, pero para que entendamos esta imagen lo mencionaré. Encajado es cuando el diámetro biparietal o la cabeza del feto ha atravesado la entrada de la pelvis. Y si está encajado al momento de hacer esta maniobra, que es poner nuestra mano arriba del pubis y hacer movimientos de lado a lado, esto no va a haber ningún movimiento, entonces vamos a decir que está encajado. Pero si tenemos movilidad de la cabeza al momento de hacer los movimientos de derecha a izquierda, es porque la cabeza está flotante. En cuanto a la cuarta maniobra, vamos a ver la actitud fetal. Acordémonos que la actitud es si está flexionado o está extendido. Y en esta maniobra el médico se tiene que poner observando hacia los pies de la madre. Y con la punta de los dedos, de los últimos 3 dedos, ir en dirección hacia el eje de la entrada de la pelvis y así identificaremos si está flexionado o extendido. Vamos a hablar de lo que son los mecanismos del parto. Los mecanismos del parto son todos aquellos movimientos que el feto debe de realizar para poder trasladarse a través del canal de parto. Y se van a hacer ciertos movimientos que se llaman los movimientos cardinales, que estos se dan de manera secuencial y algunos simultáneos. Son 7 movimientos, en el cual está encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Iniciamos con el primer movimiento cardinal, que es encajamiento. Es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada de la pelvis. Y se puede ver en esta imagen. Aquí dice encajado en la pelvis. La cabeza fetal puede encajarse en las últimas semanas del embarazo o hacerlo hasta el comienzo del trabajo de parto. En las nulíparas, o sea, las que han tenido el embarazo por primera vez, el encajamiento ocurre antes del inicio del trabajo de parto. Y también tenemos que hablar de cabeza flotante, que es la que podemos ver en la primera parte de la imagen, que es cuando no ha atravesado la entrada de la pelvis y estaríamos tocando una estructura móvil con la tercera maniobra de Leopold. Luego tenemos el descenso y la flexión. Decir algo muy importante es que el encajamiento, descenso y flexión se dan de manera simultáneas. Para el descenso se da por 4 fuerzas. Está dado por la presión del líquido amniótico, por la presión del fondo uterino sobre la pelvis durante las contracciones y el esfuerzo de pujo de la madre por la acción de sus músculos abdominales y extensión y reacomodación del feto. Luego vamos con el tercer movimiento, que es flexión. Cuando la cabeza va descendiendo, topa con una resistencia y pueden ser, estas resistencias con las que se topa, podría ser el cuello uterino, las paredes del útero o el piso de la pelvis. Entonces, el mentón se va a desplazar a tener el contacto mínimo con el tórax y va a haber un cambio de diámetro que vamos a observar en la siguiente imagen. Va a haber un cambio de diámetro del diámetro suboccipucio bregmático, que es un diámetro corto, que es el que podemos ver en la segunda imagen, a un diámetro
occipito frontal, que es más largo. Entre la imagen 2 y la imagen 3 podemos ver la diferencia de los diámetros. El de la imagen 2, que es el suboccipito bregmático, que es corto, a uno más largo, que es el suboccipito frontal. Inmediatamente después de la extensión se da la rotación interna, que se ve en la imagen 4. El occipucio se va a desplazar gradualmente hacia la sínfisis del pubis. Algo importante de este movimiento es que es esencial para que se posibilite el trabajo de parto. Y ya podemos ver aquí en la imagen más pequeña, en la imagen 4, que ya el occipucio está con la sínfisis del pubis. Luego de esto se da el movimiento de extensión, que lo vemos en la figura 5, de extensión, disculpe, que es cuando la cabeza estaba flexionada y llega a la vulva, va a presentar una extensión y esto lo va a hacer por dos fuerzas. La primera fuerza, que es ejercida por el útero y que va en dirección posterior, y la otra fuerza que es dada por el piso de la pelvis y la sínfisis del pubis, que va a ser una fuerza anterior. El vector resultante de estas dos fuerzas va a hacer que el feto se dirija hacia la abertura vulvar y dar la extensión. Inmediatamente se ha dado la extensión, va a hacerse una rotación externa. Si el feto venía en dirección izquierda, como podemos ver en todas las imágenes anteriores, acordándonos que para ver en qué dirección viene el feto, como viene en presentación cefálica, el punto arbitrariamente escogido es el occipucio. Y si podemos observar, se va dirigiendo hacia el lado izquierdo. Entonces, si el feto venía dirigiéndose hacia el lado izquierdo, su rotación externa va a ser hacia la tuberosidad izquierda. Por el contrario, si el feto se venía dirigiendo hacia la derecha, va a girar hacia la tuberosidad derecha. Y el hombro anterior va a quedar detrás de la sínfisis del pubis, como podemos ver en la figura 6, y está el hombro posterior. Inmediatamente después de esta rotación externa se va a dar lo que es la expulsión. El hombro anterior pasa por debajo de la sínfisis del pubis y el periné se distiende por la presencia del hombro posterior. Y es lo que podemos ver finalmente en el paso 7 y la figura 8. Una vez visto todos estos movimientos, para que se dé todo esto, tenemos que identificar cuándo hay un trabajo de parto. El trabajo de parto es aquel proceso que inicia con las contracciones uterinas regulares y culmina en el parto del recién nacido y expulsión de la placenta. Para la identificación del inicio o de un falso trabajo de parto, pero si vamos a hablar de un verdadero trabajo de parto, tenemos que hablar también del falso trabajo de parto, que ¿cuál es? Es cuando encontramos en las famosas contracciones de Braxton Hicks. Que ¿cómo vamos a diferenciar estas contracciones? Porque estas son indicativos de un falso trabajo de parto. Estas contracciones van a ceder con la analgesia, van a ceder al reposo, no van a producir borramiento ni dilatación, y tampoco no van a progresar ni en frecuencia, ni en duración, ni intensidad. Por el contrario, si estamos ante un verdadero trabajo de parto, vamos a tener contracciones que no van a ceder con la analgesia, no van a ceder con el reposo, van a producir borramiento y dilatación del cuello uterino, son lumbopélvicas, y van a progresar tanto en frecuencia, tanto en duración, como en su intensidad. Y para ver cómo es que va el trabajo de parto, si vemos que si hay alguna normalidad, si va más lento, lo podemos identificar en el partograma, que es esta imagen que podemos observar acá.
que va viendo la dilatación y los movimientos que va teniendo el feto. Friedman dividió el trabajo de parto en 3 periodos, que está el periodo preparatorio, el periodo de división de dilatación y la división pélvica. Vamos a hablar de un periodo preparatorio, que es aquel en el que el cuello se dilata muy poco y en el cual con la sedación y la analgesia podríamos detener el trabajo de parto. En cambio, en la segunda, que es la división de dilatación, es cuando la dilatación avanza a una tasa muy rápida. Y la división pélvica es cuando ya hay una fase de desaceleración de la dilatación del cuello uterino. Y en esta división pélvica es a donde inician los movimientos cardinales que hablamos. Luego tenemos que la dilatación la dividen en 2 fases. Tenemos la fase latente, que aquí podemos ver el diagrama, la fase latente que corresponde al periodo preparatorio, en donde podemos ver en la línea roja que se va dando una dilatación del cuello uterino, o sea, es poca, es mínima. Y la fase activa, que corresponde con la división de dilatación. Y esta fase activa se divide en fase de aceleración, que esta es como la parte final del periodo preparatorio, la fase de máxima pendiente, que es que corresponde a la división de dilatación, o sea, a donde tenemos la dilatación avanza a su tasa más rápida, y la fase de desaceleración, que corresponde a la división pélvica. Y vamos a hablar de cada una de las fases. Tenemos con la fase de latencia. La fase de latencia inicia con la percepción de las contracciones regulares y con una dilatación de 3 a 5 centímetros. ¿Cuándo vamos a hablar de una fase de latencia prolongada? Bueno, para identificar que tenemos una fase de latencia prolongada, eso lo vamos a ver en el partograma y lo vamos a ver con el tiempo. Porque si la fase de latencia es mayor a 20 horas en nulíparas, es porque ya se está prolongando. Y en las multíparas es mayor de 14 horas. La fase de latencia puede tener, se puede estar prolongada por el uso de analgesia excesiva, por analgesia epidural, insuficiencia uterina y por un trabajo de parto falso. Luego tenemos la fase activa, que este es el periodo que inicia de las contracciones verdaderas hasta estar totalmente dilatados. ¿Qué queremos decir con totalmente dilatados? Que el cuello uterino se ha dilatado 10 centímetros y va a permitir el paso del feto y estar totalmente borrado. La duración en promedio de esta fase activa es de 4.9 horas y la dilatación tiene que ir siendo de 1.2 a 6.8 centímetros por hora. En multíparas, la dilatación se va a dar de 1.5 centímetros por hora y en las nulíparas de 1.2 centímetros por hora. Vamos a hablar de una detención de la fase activa cuando después de 1 hora en una multípara no vemos ningún cambio en el cuello uterino. O sea, no hay dilatación. Y en las nulíparas mayor a 3 horas. Vamos a hablar qué haremos en cada uno de los periodos. El primer periodo, que corresponde a la fase latente y a la fase activa del parto. En esta fase vamos a hacer una evaluación materna y la evaluación del estado fetal. En cuanto al reposo, en la evaluación materna, en cuanto al reposo, puede ser que al inicio la madre no sea necesario que esté acostada, con solo que esté en una posición que esté cómoda, puede ser sentada o acostada, pero a medida avance
el parto y ya estemos frente a la fase activa, el reposo tiene que ser en decúbito lateral. La hidratación, ver los signos vitales de la madre cada hora, en el cual se le toma la temperatura, la presión y el pulso. Ver la actividad uterina, como se los explicaba anteriormente, evaluar el descenso y la dilatación por medio del tacto vaginal y siempre dándole el apoyo a la madre. Y el estado fetal, midiendo la frecuencia cardíaca fetal, como ya hablamos, y la detección de las anormalidades. El segundo periodo del parto, que este inicia con la dilatación completa del cuello uterino, o sea, quiere decir totalmente dilatada, o sea, esos 10 centímetros de dilatación, y termina con el parto del feto. Este periodo en nulíparas va a durar 50 minutos y en las multíparas 20 minutos. ¿Y cómo vamos a hacer la atención de este segundo periodo? Vamos a tener estos signos inminentes, que estos son los que nos dicen que ya el parto ya se va a dar. Es la sudoración, el deseo de defecar, el pujo y distensión del periné. Tenemos que los esfuerzos de expulsión tienen que ser orientados. En este periodo, el pujo ya va a ser reflejo, va a ser espontáneo y es necesario que la madre sea orientada, o sea, cómo los debe de realizar. Porque muchas madres en este periodo gritan y no hacen esfuerzo y no hacen esfuerzo. Lo que queremos es que hagan fuerza. Entonces la posición es estar con las piernas flexionadas y al momento en que venga una contracción, tenemos que hacer la fuerza hacia abajo y hay que decirle que como que quiere defecar, que es la mejor manera de decirle a la madre para que haga un buen esfuerzo de pujo y decirle que cuando la contracción cese, ya no debe de hacerlo. Porque si hace un pujo cuando no hay una contracción, no vamos a estar haciendo absolutamente nada. Seguir siempre con el monitoreo materno y fetal. La preparación para el parto en los médicos es tener la asepsia, tener guantes, mascarillas, su gorro. La posición de la madre tiene que estar en posición de litotomía, asepsia y antisepsia y colocarle los campos estériles. Al momento en que observamos que ya tiene el occipucio, como podemos ver en esta imagen, hay que hacer una maniobra que se llama Ringe, que esta maniobra se ocupa para reducir el riesgo a ocasionar un desgarro, ya que con ella controlamos la velocidad de expulsión del feto y no lo hace de una manera rápida. ¿Y cómo se hace esta maniobra? Con la mano no dominante se hace una retracción digital de los tejidos blandos y de la vulva, como la podemos ver en la imagen, y se hace una presión leve sobre el occipucio. Esto nos va a ayudar a disminuir la velocidad con la cual sale expulsado el feto. Y la mano no dominante, con una compresa, tiene que hacer una presión permanente en la parte inferior que rodea el introito vaginal. Al momento que ya ha expulsado la cabeza del feto, se hace una revisión del cordón circular. Se retira el hombro anterior y el hombro posterior, como hablamos en los movimientos cardinales. Y el pinzamiento de cordón. ¿Cómo vamos a hacer el pinzamiento de cordón? Este se debe realizar cuando hay un cese de pulsaciones. Eso quiere decir un tiempo aproximado de 1 a 3 minutos. Y se hace 20 centímetros por debajo del plano materno. Esto se realiza para prevenir las hemorragias en las primeras horas de vida. Pero ¿cuándo tenemos que hacer un pinzamiento de cordón de manera inmediata? Cuando estemos frente a una asfixia al nacer, cuando el circular de cordón esté muy apretado y no lo pudimos retirar, cuando hay un embarazo gemelar y cuando hay un RH negativo
La episiotomía es una incisión en el periné y se realiza para facilitar la expulsión del feto. Y con ello podemos ampliar el canal de parto. Existen dos tipos de incisiones para la episiotomía. Está, como podemos ver en la figura, en la primera, la medial, y en la segunda imagen, la mediolateral. En el hospital de la mujer o maternidad, la que más se realiza es la mediolateral. ¿Y cuándo vamos a indicar la episiotomía? Cuando vemos que el feto es macrosómico, o sea, que es grande y que no puede atravesar, cuando hay una distocia de hombro y cuando hay un riesgo inminente a un desgarro. Ahora bien, ¿cómo va a ser la atención del recién nacido? Una vez hemos pinzado el cordón, tenemos que llevarlo a una fuente de calor radiante, colocarlo en la posición de olfateo, aspirarlo primero la boca y después la nariz, secarlo, estimularlo y retirar las compresas húmedas y reposicionarlo. Y tenemos que evaluar lo que es el APGAR, que podemos aquí, está la imagen y vemos que tiene una puntuación de 0 a 2 puntos por parámetros. Y tenemos que los parámetros son, lo que tenemos que observar en el bebé son el color de la piel, la frecuencia cardíaca, la respuesta a estimulación, el tono muscular y la respiración. Y según cómo observemos al bebé, podemos darle la puntuación. Que la puntuación perfecta y la que esperamos en todos los bebés es de 10 de 10. Luego tenemos el tercer periodo, que este va desde el nacimiento hasta el alumbramiento de la placenta. Y los signos que vamos a observar para ver que ya se está dando la separación de la placenta es la elevación del útero sobre el abdomen, que el útero se torne globoso y lo sintamos firme, que haya una fuga repentina de sangre y se dé la elongación del cordón. Y tenemos que hay dos maneras que se den el desprendimiento de la placenta. Está Schultz y Duncan. En la que Schultz es la que podemos ver en la primera imagen. En esta, el proceso de inicio del desprendimiento de la placenta se da en el centro, de manera que se va a formar un hematoma y lo podemos estar viendo en esta imagen. Y esto va a empujar la placenta hacia abajo y al descender va a arrastrar a las membranas. Este tipo de desprendimiento de placenta se da en un 80 a un 90%. Y luego tenemos el mecanismo de Duncan, el cual el desprendimiento de la placenta se va a iniciar a los bordes. Y la atención de este tercer periodo del parto, vamos a hacer un manejo expectante versus un manejo activo, que vamos a hablar. Vamos a ver la expulsión de la placenta, revisar que la placenta esté completa, revisión del canal de parto, si no hay un desgarro, y si hicimos una episiotomía, realizar su sutura. Y el manejo activo del tercer periodo del parto, MATEP, se realiza colocando oxitocina, 10 unidades por vía intramuscular en el deltoide materno, dentro del primer minuto después del parto. Hacer una tracción controlada del cordón con contracción suprapúbica y un masaje uterino que se va a realizar cada 15 minutos hasta 2 horas postparto. Las ventajas que tenemos de aplicar este MATEP es que vamos a disminuir la duración del tercer periodo del parto, a disminuir el riesgo de las hemorragias y disminuir la transfusión sanguínea. Algunas complicaciones de las que podemos hablar es el desgarro, que hay 4 grados. Está el primer grado, que va a abarcar
Podemos irlo viendo en la imagen que tenemos al lado derecho. Podemos ir viendo cada uno de los desgarros. El primer desgarro que puede cubrir el frenillo, la piel perineal, la mucosa vaginal y se pueden incluir los desgarros periuretrales. El segundo desgarro que está en el cuadrante superior derecho es un desgarro en la fascia y en el músculo del cuerpo del perineo. Y el tercer grado, que es la afectación del esfínter anal. Y el cuarto grado, que es el de extensión hasta la mucosa rectal y que expone hasta la luz. Y con eso terminamos la presentación y quería dejarle este pensamiento que donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Nuestra carrera es prácticamente trabajar con las personas y todos tenemos que tratarlo como que fuera un familiar de nosotros y darle la mejor atención, hacer un buen diagnóstico y dar el mejor tratamiento para restablecer la salud de cada uno de nuestras pacientes. Y gracias. Así que no sé si tienen alguna pregunta, si dejaron sus preguntas